congresista Alejandro Cabero. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por la visita. Hola, Chema, encantado de estar en PBO. ¿Hay posibilidades de que se vuelva a revisar el tema del adelanto de las elecciones? Sí, digamos, todavía está pendiente una reconsideración que ha planteado el congresista Montoya, pero todavía es posible, ¿no? En el Congreso, siempre que tú tengas 66 votos en el Pleno, puedes reabrir infinitamente un debate. Yo en su momento dije que a mí no me parecía responsable forzar un debate en el Pleno con votación y por tanto otra vez un posible fracaso y ausencia de consenso, si antes la Comisión de Constitución, por ejemplo, no llamaba a una nueva ronda de diálogo para tratar de alcanzar previamente ir al Pleno, abrir el debate, pelearte en el hemiciclo y votar, una conversación sincera entre las fuerzas políticas. Para arribar a los 3 dictámenes que arribamos la última vez, Chema, nosotros nos reunimos con todas las bancadas, yo como secretario de Constitución, Nano como presidente y Lady Camones como vicepresidenta. Y fue una conversación larga, tú tienes en el Parlamento todas las posturas, desde 26, pasando por elecciones mañana, pasando por puntos medios como los de Avanza País, y finalmente yo sí creo que si no te sientas primero a puerta cerrada, a tener una conversación sincera y alcanzar verdaderamente un consenso, vas a llegar al Pleno y va a volver a fracasar el tema, ¿no? Entonces me parece irresponsable llevarlo nuevamente al Pleno sin haber tenido esa conversación, que en todo Parlamento es normal y que en todo Parlamento ocurre. ¿Cuán sinceros son los que participan en las conversaciones? Porque lo veo difícil, por ejemplo, los grupos castillistas o ex castillistas tienen una posición muy marcada a esto en un día, pero al día siguiente cambian de posición. Entonces eso ya me desconcierta y digo, estas conversaciones son solamente, en fin, porque hay que hacerlas. Mira, yo creo que sí hay personas que defienden su postura, otras que te inventan excusas, efectivamente. Yo creo que en la izquierda hay mucho de eso. Yo creo que en la izquierda sí hay quienes realmente piensan que la constituyente es algo no negociable y otros que lo vean como excusa para no aprobar el adelanto. Yo, por ejemplo, lo he dicho varias veces, para mí las reformas, Chema, no son excusas. Y yo te digo que cada vez que le doy vueltas al mismo tema, a mí adelantar por adelantar, ya, mañana, como sea y porque sea, a mí no me parece responsable. Porque yo siento que de aquí a 2, 3 años, Chema, nos volveremos a sentar aquí y conversaremos nuevamente cuando el presidente electo por 5 años no tenga mayoría en el Congreso, estemos hablando de vacancias, de disoluciones, ojalá no de golpes de Estado, de un parlamento que con las mismas reglas probablemente sea igual o peor que este parlamento, donde vuelvan los lavapiés, los comepollos, los mataperros, toda la clase política fracasada, ¿no? Cuya causa, digamos, es la crisis que tenemos ahora, el Congreso disuelto, que fue enormemente miope y además que causó y abrió la caja de Pandora por la que tenemos la crisis hoy. Van a volver todos los políticos que ya fracasaron, o quienes creen que van a volver al Congreso, ¿no? Si no son los mismos partidos, los viejos políticos y las mismas reglas fracasadas. Entonces, yo creo que para mí las reformas son importantes, no son excusas, no son, para mí son fundamentales si es que queremos agarrar y dejarle algo mejor a las futuras generaciones. Porque qué fácil es decir nos vamos todos y que el último apague la luz. Eso es claudicar a la responsabilidad para la que fuimos elegidos. Da la impresión de que con la subida de la temperatura solar, digamos, climática, y la bajada de las masas, el tema de la adelanto de elecciones pierde dinamita, pierde aquí. Porque para algunos había que adelantar las elecciones única y exclusivamente porque había manifestaciones en las calles, ¿no? y si recordarás, Chema, cuando este tema del adelanto salió por primera vez, que lo planteó Susel, no me acuerdo en ese momento, el argumento de los que planteaban el adelanto, Susel, Digna Calle, ¿no?, era básicamente que como el Parlamento no tenía la capacidad de vacar a Pedro Castillo, porque no estábamos logrando alcanzar los votos para vacarlo, entonces el Parlamento debía sacrificarse para que pueda caer Pedro Castillo, ¿no? Cae Pedro Castillo, logramos vacarlo y resulta que el argumento para ellos del adelanto cambia. Y el argumento ya no es hay que deshacernos de Pedro Castillo y nos sacrificamos nosotros. Es no me gusta quien está en el gobierno, ¿no?, porque no es de mi simpatía política, porque no está aliado conmigo. Entonces, para buscar destruirla, también nos destruimos nosotros, ¿no? O sea, finalmente, y te llevas de encuentro a la institucionalidad, el Estado de Derecho, porque otro tema preocupante del adelanto, por el adelanto en sí mismo, ¿no?, es que
vamos a abrir un precedente nefasto, Chema, en el que cada vez que el Parlamento no sea popular, que es el 90% de las veces, no en el Perú, en todas partes del mundo, uno ve la popularidad del Congreso argentino, el Congreso ecuatoriano, español, americano, en fin, ¿no? Entonces, cada vez que el Parlamento no sea popular, va a haber un parlamentario medio desconocido que quiera aplausos y cámara y diga, nos vamos todos. Y eso nos va a sumergir, Chema, en un círculo vicioso del cual va a ser bien difícil salir. Ya en su momento abrir la figura de la vacancia y de la disolución nos abrió una caja de Pandora que ha sido bien difícil cerrar. Y yo creo que una medida de esta naturaleza nos va a poner en la misma situación para el futuro, creando más inestabilidad todavía en un país ya bastante inestable de por sí. Te veo ya resignado a que no haya adelanto. No resignado, deseando que no haya adelanto. Yo lo veo irresponsable. Es irresponsable. Lo veo muy irresponsable, claro, si es que no hemos hecho algunas medidas previas. Para mí son 3 nada más, ¿eh? Sí. No es que yo te digo reformas por inventarme reformas. Sí. Para mí hay 3 cosas básicas que tenemos que hacer para que el sistema pudiera ser un poco más estable y en el futuro no estemos en estos mismos problemas. El primero es la bicameralidad. Para mí es fundamental, porque es más difícil vacar presidentes en un congreso bicameral, es más difícil disolver congresos bicamerales, en fin, hay más estabilidad en el sistema. 2, la renovación por mitades del Parlamento. Creo que la gente tiene que tener a mitad de periodo una posibilidad de destrabar la crisis, porque a veces cuando no hay votos en el Parlamento ni para vacar ni para disolver, se entrampa la situación. Entonces, si tú recompones las mayorías en el Congreso, vas a poder efectivamente, ¿no?, salir de la crisis, vacar un presidente o el presidente tener mayoría si es que es un presidente popular, en fin, ¿no? Creo que la renovación por mitades desentramparía el sistema a mitad de mandato. Creo que eso es básico. Y lo tercero que creo, Chema, que tenemos que hacer es recomponer los distritos electorales. El gran problema por el cual el Parlamento no es representativo en el Perú es porque el voto por arrastre hace que entre gente con 2.000 votos, 3.000 votos. Guillermo Bermejo tiene 7.000 votos, ¿no? Entonces, yo realmente pienso que si no recomponemos los distritos para que sea más competitivo, ya sean uninominales o binominales, hoy día, Chema, es más difícil ser alcalde que ser congresista. Necesitas más votos para ser alcalde de un distrito en Lima que para ser parlamentario. Entonces, esas 3 cosas son básicas y con eso creo que puedes empezar a tener algo mejor y podrías pensar en adelantar. Pero así adelantar porque sí, porque hay quienes quieren postular mañana y regresar los políticos viejos del pasado, no me parece. Cuando tú hablas sobre este tema y sobre estas 3 reformas mínimas, que además sería lo más realista que se puede hacer, tengo la impresión. Con alguien de Perú Libre te dices, todo está muy bien, pero además constituyente. Sí, hay algunos que piensan que es buena, algunas de estas ideas, ¿no? Obviamente, digamos, ellos no comprenden muy bien de qué funciona, cómo funciona el tema, bueno, ¿no? Porque no conocen mucho de derecho electoral, constitucional, pero en principio tú le dices, mira, esto es para renovar a mitad de mandato, para darle estabilidad al sistema, y mayoritariamente diría que comprenden, ¿no? Y te dicen, bueno, y la asamblea, porque también necesitamos reformar, ¿no? Pero lo de la asamblea es más como una cosa, es como una consigna, porque ellos no tienen muy claro tampoco en qué consiste la asamblea, cómo funciona, cuánta gente la va a integrar. O sea, tú les vas a desmenuzar detalles y no tienen tampoco mucha idea. O sea, ellos la ven más como una varita mágica que arregla las cosas y eso es lo más complicado. Son cosas de identidad, ¿cómo te puedo decir esto? Yo tengo que decirlo porque eso es lo que me perfila a mí en el mercado, digamos. Sí. En el mercado estoy diciendo, bueno, digo mercado, sí, ya. Vaya, o sea, eso es lo que me da perfil. No sé muy bien de qué trata el asunto, pero no importa. Ni quiero saber demasiado tampoco. Pero mi perfil está vinculado a ese escapulario, a esa marca. Claro. Y así funciona. Pasemos ahora a cómo estás viendo el funcionamiento del gobierno. Te confieso lo siguiente, el día sábado estuvo acá el ministro de Economía. Yo no lo conocía para nada. No lo había entrevistado, es una persona mucho menor que yo, recién lo conozco, me pareció muy razonable todo lo que decía, me pareció bastante razonable, inclusive que hoy día está exponiendo este plan Punche, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Sí. Suena bastante bien. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer eso en una situación de incertidumbre como la que tenemos? ¿O solamente se puede hacer si nos olvidamos del adelanto electoral? No, yo justamente creo, y yo tuve la oportunidad de acompañar a los dirigentes de mi partido a Palacio de Gobierno hace unos días, y le dije a la presidenta, realmente, presidenta, el gobierno tiene que empezar a atreverse a hacer cosas disruptivas, a gobernar. O sea, usted no tiene que pensar que está solo en piloto automático, ¿no?, manejando la agenda adelanto, manifestaciones, haga cosas disruptivas, gobierne,
¿no? Y efectivamente no tenga miedo a hacer reformas, no tenga miedo a cambiar el Estado, no piense que esto es solo piloto automático. Yo le sugerí dos cosas ahí. La primera es que yo tengo un proyecto de ley hace mucho tiempo ya, y eso no es una propuesta mía, es una propuesta que se ha planteado hace mucho tiempo atrás, de darle un porcentaje del canon directamente a la gente. He dicho, señora presidenta, si la gente está descontenta con el modelo económico, sobre todo en el sur del Perú, en el sur minero, que siente que los recursos no le llegan, ¿no? Un porcentaje del canon, que además muchas veces, Chema, se devuelve al erario público, o se lo roban los alcaldes, o lo hacen estadios donde no hay gente, piscinas donde no hay agua, ¿no? Dele un porcentaje a la gente. La gente será responsable en invertirlo en un pequeño negocio, en pagar la educación de sus hijos, en ahorrar para su pensión. O sea, la gente siempre, esos recursos, me da la impresión, estarán en mejores manos siendo utilizados por los individuos que por el Estado burocrático y corrupto que tenemos. Inyecte eso en la economía. Segundo, vouchers educativos. La educación es un desastre en el Perú. Dele los recursos a los padres de familia y permítales escoger. Genere competencia en el mercado para que la gente de los padres de familia puedan decidir dónde mandar a sus hijos en mejores condiciones. ¿Entiende eso la presidenta? Sí lo entiende. Yo le pregunté al ministro, ¿la presidenta tiene conciencia económica o solamente tiene conciencia social, entre comillas? Yo creo que ella sí, digamos, de todas maneras es infinitamente más preparada que Pedro Castillo. ¿No? Y yo creo que sus ministros también tienen una mejor calidad. O sea, su gabinete es un gabinete de buenos técnicos, ¿no? De buenos técnicos, de gente preparada. El ministro de Economía es una persona muy preparada, ¿no es cierto? El primer ministro también, entonces es gente más con experiencia política. Entonces, yo creo que ella sí comprende. Lo que pasa es que la agenda mediática y la convulsión la llevan a ella a un escenario de arrinconamiento. Por eso le digo, salga del arrinconamiento y con usted proponga cosas, usted saque adelante reformas, usted gobierne el país con firmeza y con cosas que cambien la manera en que se está haciendo las cosas. Yo le veo a ella, corrígeme tú que has hablado con ella, yo no he hablado con ella jamás, entre dos fuegos, ¿no? Por un lado, lo que te sale la noticia de la noche de su sur andino, de su región, de su provincia, de sus paisanos. Sí. Que están movilizados contra ella. Eso le debe doler de una manera impresionante. Entonces, por un lado tiene ese estímulo tóxico y por otro lado tiene el otro, que lo que tú le estás diciendo es lo razonable. Gobierne, por favor. Aplique ciertas formas económicas. Lo del canon efectivamente es una cosa que se ha discutido bastante, yo creo, y que yo creo que pocos pueden estar en desacuerdo con eso. Y yo creo también, Chema, que ella ella está atrapada en eso. Y ella tiene mucho esta visión asistencialista del Estado. Por nada ella ha sido Midis, además, ¿no? Yo creo que ella tiene esta visión asistencialista y yo le dije, no regale pescado, enseña a pescar. O sea, dele el área social del gobierno. Así es. O sea, dele a la gente del sur del país no pescado. Permítale ser parte del sistema. Permítales integrarse al sistema y construir ellos mismos su propio destino. Finalmente, digamos, yo que soy liberal creo siempre que hay que empoderar al individuo y no al Estado, ¿no? Y yo creo que ella sí comprende esas cosas, ¿no? Pero no tiene mucha gente que se lo diga tampoco. Entonces, es difícil. Y como te vuelvo a decir, yo siento que ella se está, digamos, dejando arrinconar por un sector del debate público, que incluso creo que le hacen perder a ella o hacerla sentir que ya no tiene legitimidad para gobernar, que ya está ya de salida, que ya tiene que irse mañana, y frente a eso ella no siente que tiene la capacidad de poder plantear reformas. También lo que pasó, la primera oportunidad que ella tuvo dijo que iba hasta el 26, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Después todo el mundo se le vino encima, inclusive ahora gente que está diciendo que se quede hasta el 26. No, y la gente que la puso ahí en la plancha de Pedro Castillo, porque a ella no la puso la derecha en el Palacio de Gobierno, a ella no la puso la oposición, a ella la puso Perú Libre, ¿no? O sea, ellos la escogieron para eso, o sea, porque la vicepresidenta existe para cuando no esté el presidente. O sea, ¿qué cosa pensaban ellos? Que si vacaban a Castillo, ¿qué iba a ocurrir? Varios de los congresistas de Perú Libre marcaron a favor de la vacancia, más de 100 votos. A eso voy justamente. Claro. ¿Cómo explica esa gente su posición de hoy día? Sí. Incoherencia total. Explican su odio, porque lo que tienen es un odio contra la presidenta. Sí. No es una discrepancia ideológica, eso es solamente un adorno.
Es una cosa profunda que se les escapa por los poros. Se llama, Chema, digamos, les quitaron la mamadera en buena cuenta. O sea, ellos vivían del Estado, tú has visto la cantidad. O sea, y eso que han visto solamente lo que los niños estaban haciendo, pero nadie ha visto lo que ha estado haciendo Perú Libre, el bloque magisterial, Juntos por el Perú, ¿no? Hay que recordar que Sánchez era ministro, o sea, entonces ellos también han tenido su festín. Y nadie ha investigado eso. Entonces, claro, obviamente los sacas del poder y van a estar, pues, hechos un Hades, ¿no? Y yo creo que un poco es eso, ¿no? No es tanto el odio contra ellas, que obviamente estaban muy contentos en el Ejecutivo y ahora ya no están allí, ¿no? Bueno, y eso explica de alguna manera que las movilizaciones estén bajando. Se habla muchísimo del reparto de la plata y una serie de cosas, etcétera, etcétera, y da la impresión de que eso se ha cortado o ha disminuido. Ellos han estado, entonces, mira, un año y medio organizando esto porque estas cosas no se hicieron de la noche a la mañana. Claro. Era clarísimo que había habido toda una organización previa para que esto ocurra, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que, bueno, ya no están en el poder, ya no tienen los recursos. El frente internacional además ha sido muy fuerte porque había mucho dinero boliviano, mucho dinero de la minería ilegal, del narcotráfico. Y yo creo que el Ejecutivo y las fuerzas del orden han logrado neutralizar eso, ¿no? Y poco a poco, tampoco es que está pacificado el país, pero yo creo que poco a poco la cosa está bajando, porque las fuerzas del orden están haciendo su tarea. Sí, es verdad. Esto has tocado un punto que es importante, que es la imagen exterior del Perú. Nos falta responder. O sea, el país, estoy hablando como paisa. Sí. Lo fácil es vender fuera del Perú los estereotipos del pobre campesino que ha sido humillado por la oligarquía o por no sé quién. Esto es fácil de vender, ¿no? La otra cosa fácil de vender es la represión contra el pueblo. Eso te lo compran rápidamente. La inteligencia, entre comillas, del primer mundo. Pero eso tiene que ser contestado. El ministro dijo el sábado que estaban formulando una estrategia para contestar eso a nivel internacional. Eso es importantísimo. ¿Han hablado de eso con la presidenta o no? Mira, justamente la reunión con la presidenta estuvo la canciller, ¿no? Y la canciller nos explicó efectivamente toda la estrategia internacional, que en realidad, digamos, la Cancillería tiene el reconocimiento de los países más importantes de la región, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Argentina se ha mantenido muy neutral en el asunto. Obviamente está Colombia, México y Bolivia, que son obviamente países con mandatarios extremadamente ideologizados. Ortega respaldaba a Castillo, por Dios santo. Claro, pero digamos, Ortega, Honduras son prácticamente irrelevantes para el Perú. A eso voy, peor favor no le pueden hacer a Castillo que Ortega lo respalde. Sí, y bueno, pero digamos, en términos de imagen, Nicaragua es insignificante para el Perú, lo mismo Honduras, ¿no? Pero digamos, países limítrofes como Bolivia, Colombia sí son países, ¿no? Pero obviamente ahí lo que tiene que ocurrir es que el gobierno peruano no solamente tiene que buscar el reconocimiento de estados, sino tiene que ir afuera a cambiar la narrativa con los medios de comunicación, con la sociedad civil, y eso se lo hemos dicho, presidenta, no basta solo con que un gobierno te reconozca, tienes que tú cambiar la narrativa para que dejen de mentir sobre lo que está pasando en el Perú. Están utilizando hechos. Así es. Hechos, simplemente no están diciendo, para decirlo, la secuencia de hechos. Bueno, continuamos con Alejandro Cabero. Con Alejandro comentábamos que en el frente externo, la respuesta que el Perú tiene que dar a la prensa que caricaturiza lo que está ocurriendo acá, incluso, debo decir, me consta porque he estado viendo esto, tergiversando hechos, o sea, no dando opiniones, dando hechos que no son verdaderos, que son incorrectos, debería ser contra el Estado con una campaña en la cual sí valdría la pena hacer una inversión. Fíjate, en contracorriente, Alejandro, se ha informado que el gobierno de Castillo gastó 72 millones en contrataciones directas, 72 de FAC, Fondo de Apoyo Gerencial, y que se ha gastado 700 millones en consultorías solo en el Minedu, en el Ministerio de Educación, durante el corto, pero muy productivo para sus amigos régimen del profesor, de Chota. Lo que ha habido es una concepción del Estado como un botín, ¿no? Yo entré al Estado a poner a los amigos, a los compadres, a los que tienen carné partidario, a los paisanos, y finalmente no ha habido una visión meritocrática. 700 millones en consultorías de gente que no ha servido absolutamente para nada. 140.000 soles a la señora Lucía Albites, no sé cuántos cientos de miles de soles a la señora exministra Anaí Durant, ¿no? A toda la izquierda en pleno,
los recomendados de los niños, de los bloque magisterial, de los de Perú Libre. Entonces, han buscado saquear y copar el Estado. Por eso es que obviamente su indignación cuando han salido del gobierno, pues, ¿no? Y han buscado quemar e incendiar todo, porque han dicho, bueno, pues no, acá, ¿no? Ya me sacaron, entonces no tengo nada que perder, incendiamos y quemamos todo y buscamos sacar a la señora Boluarte a como dé lugar, ¿no? Y después, obviamente, se las agarran con el Congreso. El Congreso, Chema, tiene el 0.5% del presupuesto de la República, ¿no? Así tú desaparecieras el Congreso, no vas a solucionar la pobreza en el país, claro ¿no? Todo lo que se han gastado en consultorías es todo el presupuesto del Congreso. Es solo en consultorías. Solo en consultorías es todo el presupuesto del Congreso. Pero claro, hay un ataque brutal contra la institucionalidad del Parlamento, ¿no? Porque no estamos hablando si se gasta en buffet o no en buffet, ¿no? Digamos, estamos hablando de que tú estás atacando la institucionalidad cuando ellos han saqueado y robado el Estado a mansalva. Además, la prensa incurre también en estos errores que son típicos de el Congreso dijo tal cosa, como si fuese una persona el Congreso. El Congreso, un momentito. Hay congresistas, evidentemente, pero hablar de el Congreso fracasó, el Congreso tiene tanto, por ejemplo, la encuesta es, ¿qué opina usted del Congreso? Claro. Hay un montón de gente que puede estar en contra, pero por razones completamente diferentes. Claro. No necesariamente por la misma razón. Y nunca se pregunta, por ejemplo, si usted está de acuerdo o no, o aprueba o no la labor del congresista por el que votó, por ejemplo. Ah, claro. ¿No? Pues, eso sí debería ser permanente. ¿Eh? Eso sí debería. Esa fiscalización. Claro. ¿Y por qué razón? Claro. Y cuando lo llamas a tu congresista, ¿te atiende el teléfono o no te atiende el teléfono? Es. Lo que pasa es que como tú has dicho temprano, con el actual sistema electoral eso es virtualmente imposible. Es virtualmente imposible. No puedes imposible controlarlo. Mira, en Lima nomás somos 33 congresistas para un universo de 8 millones de electores. Entonces es una barbaridad. Es una barbaridad. El sistema proporcional desconecta al congresista de sus electores y no hay un sistema de rendición de cuentas. Más aún sin reelección, hay incluso un incentivo más perverso a nunca más estar en sintonía y contacto con el elector. Por lo menos la reelección era algún tipo de conexión en el largo plazo con el elector. Ahora eso se ha perdido totalmente. Tenemos totalmente. la democracia quinquenal. Vota y cállate la boca hasta dentro de 5 años. Así es. Tienes que guardar silencio para permitir la gobernabilidad. Te dicen la gobernabilidad es el nuevo nombre de la tiranía. Pues. Incluso, Chema, hay una cosa ¿Cómo interesante. El otro día estábamos debatiendo en la Comisión de Constitución, por ejemplo, si los candidatos a presidente podrían o no postular al Senado. Porque en el Perú es muy común que el candidato presidencial postula en una elección y se mete a la congeladora por 5 años y luego reaparece y tú tienes presidentes que no sabes cómo hubieran votado en circunstancias complicadas, cómo hubieran opinado en circunstancias complicadas, qué posición hubieran asumido en momentos de crisis, sino que llegan a Palacio a hacer el debut. Y el Palacio no debería ser el lugar donde uno debuta políticamente, debería ser el lugar donde uno culmina una carrera política de años, pues, ¿no? Y finalmente eso no se puede. O sea, hoy día los candidatos presidenciales están 5 años en la congeladora, ¿no? Y sería bueno tenerlos en el Congreso. Yo quisiera ver, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, el señor Acuña, ¿no? ¿Cómo votarían hoy día? En cosas específicas. En ¿no? cosas específicas, la gente pudiera fiscalizarlos, ¿no? Ver sus opiniones, someter también a prueba su liderazgo en el Parlamento, su capacidad de convocatoria, de negociación, ¿no? Pero eso no existe. En el Perú tenemos políticos que se encierran, votas cada 5 años y como tú bien dices, entras a la congeladora, 5 años luego después. No, la ley del silencio. Y si quieres decir algo, te dicen, no, estás atentando contra la gobernabilidad. Claro. Yo veo, me maravillo qué significa esa palabra, no sé ya qué significa, sinceramente. La palabra gobernabilidad es, no me hagas problemas, hermano. Entonces una buena dictadura es lo que necesitamos. Así es, una exacto. buena dictadura. Esto no, y supuestamente por el bien de... Ahora, el Congreso está para poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Y por eso es que tampoco es tan popular, porque el Congreso siempre es el que se enfrenta al poder. O sea, tú tienes que fiscalizar, criticar, ¿no? Tomar posición. Y claro, en un organismo evidentemente multidimensional como el Parlamento, súper fraccionado, con 13 grupos políticos, 130 personas de todas las regiones del Perú y de diversa tendencia ideológica. En el paquete de reformas que tú has señalado, que son 3 básicamente, ¿cómo trabajar el tema de los congresistas que se cambian de partido, como yo me cambio de no sé qué? Yo creo, Chema, que necesitamos una ley para que si tú abandonas
tu bancada, entregas tu curul, pierdes tu curul. ¿Por qué? Te digo una cosa. Perú Libre sacó en Lima Metropolitana alrededor de 220.000 votos. O sea, 220.000 personas marcaron el lápiz en el Perú. Pero solo alrededor de 7.000 y tantos votaron por Bermejo y alrededor de 5.000 y tantos por el señor Edgar Tello, que es el otro congresista de Lima. Eso quiere decir que de los 220.000 personas que marcaron el lápiz en Lima, solo alrededor de 11, 12 marcaron el preferencial. O sea, hubieron 200.000 personas que marcaron el lápiz sin marcar preferencial. Claro. Lo cual quiere decir que esa curul es pues del partido, no es de los congresistas. Entonces, pero qué fácil es que el señor Bermejo al mes de ser elegido renuncie al partido y crea su bancada Perú Bicentenario. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué legitimidad? Y se fracciona el Parlamento. Yo creo que eso no debería estar permitido. Tú renuncias a tu bancada y entra tu accesitario porque el curul es del partido, no es de la persona. El voto preferencial reacomoda internamente la designación del curul, pero no hace que el curul sea tuyo y que tú te lo puedas llevar a donde te dé la gana, ¿no? Y eso creo que distorsiona la democracia y fracciona el Parlamento y hace más difícil el consenso. Claro. Y la otra cosa que no se entiende bien a estas alturas del partido es que esa famosa frase que dicen: no estoy sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa eso en la práctica? Claro. ¿Qué está significando eso en la práctica? Yo no te puedo decir nada. O sea, tú puedes votar como te da la gana. Pero perdón, el programa por el que yo voté, que se supone tú me presentaste a mí, o yo te presenté a ti, decía otra cosa. Claro. Me has traicionado, me has engañado. O sea, firmaste un contrato y era bamba. Así es. Por eso es bueno tener esta suerte de renovación también, porque si la gente a mitad de camino se da cuenta que tu congresista no ha cumplido lo que ha prometido, lo sacas, pues. Lo sacas. Lo despides. Lo despides, exactamente. Creo que la ciudadanía tiene que tener la capacidad de intervenir para no estar en estos, en estas congeladoras cada 5 años, que la gente intervenga, porque si la gente no se siente parte del sistema, otra vez, no solo en lo económico, sino también en lo político, eso no tiene futuro. O sea, el sistema peruano tiene estos entrampamientos, ¿no?, que necesitamos reformar. Yo creo que la solución no es una asamblea constituyente, porque eso va a llevarnos a simplemente destruir todo lo bueno, pero sí hay ciertas reformas que tenemos que hacer porque el sistema tiene ciertas fallas, sobre todo en el ámbito institucional y político. Creo que en el económico ha sido bastante exitoso, pero en materia institucional y política sí hay varias cosas que se han hecho de manera, no pensando en el largo plazo. Obviamente, en los años 90, cuando se hizo la Constitución, se necesitaba una sola Cámara porque necesitabas aprobar reformas rápido, pensar en las reformas económicas, la lucha antiterrorismo, pero 30 años después, Chema, ya no necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes. Efectivamente. Y pues la idea de que todo lo resuelve la ley también es otra trampa en la que hemos caído. ¿Cómo te estás viendo en la coyuntura que venga? Si hay adelanto de elecciones o no hay adelanto de elecciones, ¿cómo te ves a ti? Mira, yo creo que si hay adelanto, así porque sí, mañana acomodé el lugar porque hay partidos que quieren postular y hay políticos viejos que quieren volver, yo no le auguro un buen futuro al país. Y yo quiero ser de los pocos congresistas que de acá a 2, 3 años nos sentemos nuevamente y te diga: yo me opuse a eso porque el Perú va a estar en una situación igual o peor de la que está ahora. Okay. ¿No? Y yo sinceramente pienso que eso es irresponsable. Y yo no quiero ser parte de llevar al país al borde del abismo, porque creo que hay que ser responsables. Aquí hay que ser estadistas, no hay que ser oportunistas, no hay que pensar en el aplauso fácil. Es súper impopular en este momento, Chema, estar en contra del adelanto. Súper impopular. Y te van a llover huevos y te van a llover insultos. Pero ya creo que no estamos en una posición de pensar en qué es popular o qué no es popular, sino qué cosa es lo responsable, ¿no? Yo creo que, digamos, en este momento tenemos que tratar de dejar algo mejor de lo que encontramos. De otra manera vamos a simplemente perpetuar la crisis y ya veremos. No hay en este momento ni reelección, así que no sé qué cosa voy a hacer yo después de ser congresista. Probablemente me vaya a estudiar algo, no lo sé. ¿Estudiarías algo? Bueno, yo no tengo maestría, ¿no? Me gustaría hacer mi maestría, me gustaría dedicarme un tiempo a estudiar. Pero es fácil esto, aprobar la maestría ahora. Igual hay una dirección acá en Quique Girones, donde se hacen las maestrías. En Azángaro, la maestría de la
Ustedes Imagínate. tienen problema con eso. No, Chema, hay que hacerlas bien, Pero, pues. perdón, ¿no? Hay nuestro que, no, presidente hay ha que sido estudiar magíster, bien. no te olvides de eso. No, yo, Oficialmente magíster. El señor Castillo ha sido, imagínate, ha sido- plagiando su tesis. Qué horror. Bueno, pero así estamos. Estamos hasta Así las estamos. patas, sí, es verdad. Por eso yo creo que en este momento los políticos tenemos que ser responsables. El problema del adelanto dentro del Congreso, Chema, es que todos quieren los aplausos de decir que están a favor del adelanto, pero nadie quiere el golpe que viene con ser la persona madura en la habitación y decir, señores, esto no es lo responsable. Esto no es pensar en el país, tenemos que hacer reformas. Yo quisiera ver a la prensa preocupada en impulsar las reformas y preocupada en hacer presión sobre los parlamentarios para realmente discutir seriamente qué reformas. La Comisión de Constitución hasta ahora, Chema, ha paseado sideralmente al Congreso con las reformas. No hemos abordado seriamente las reformas de fondo que son importantes. Nos hemos dejado llevar por una agenda que nos arrincona y nos dice tienen que ir al adelanto porque sí, acomode el lugar y mañana porque hay políticos que quieren sentarse donde tú estás en este momento, ¿no? Y yo creo que eso no es responsable con el país. Y entonces yo he dicho simplemente, veamos las reformas de fondo. Las 3 que te he dicho, no te he dicho que veamos 50 y sea para dilatarnos. Hay 3 cosas que para mí son básicas y para mí son fundamentales. Y si esas 3 se logran consensuar, yo creo que podemos pensar sí en adelantar, ¿no? Efectivamente, porque aquí no hay ningún afán de llegar al 26, tampoco por llegar al 26. Es un afán de no embarcarnos nuevamente 5 años en un gobierno que va a fracasar. Los últimos 2 presidentes que hemos escogido por 5 años, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, han terminado casi en la misma situación, ¿no? Y yo creo que el que venga también va a ser lo mismo, si es que no cambia nada. Nano Guerra, ¿qué te dice esto? ¿Cómo Mira, se siente él ahí en la cúpula de la comisión? yo lo que creo es que obviamente existe un interés clarísimo de su partido, ¿no? En cosas que quizás puede él no necesariamente compartir, A ver. ¿no? Ajá. Pero al final del día, como es en ese partido en específico, la disciplina prima y todos son soldaditos. Disciplina, compañero. ¿No? Disciplina, compañero, y todos son soldaditos porque juegan frente a los intereses supremos del líder supremo. Yo creo que existimos bancadas y parlamentarios que tenemos criterio propio y que sabemos pensar y reflexionar en función del mandato que nos dio el pueblo para representar a aquellos. Ahora, Keiko ha dicho que no va a postular, ¿eh? O no le crees mucho. ¿Tú recuerdas, Chemo, que ella dijo exactamente lo mismo el 21? Exactamente lo mismo. Dijo, no habrá un Fujimori en esta elección. Y postuló. Y postuló. Entonces, ver para creer. Ella dijo exactamente lo mismo el año 2021. Y busquen sus declaraciones, las vas a encontrar. Y terminó postulando y pasando a segunda vuelta y perdiendo con Pedro Castillo. Entonces, yo a estas No alturas, confía mucho en ver esa- para creer. Hay que preguntárselo a ella, pero no, claro, no confía mucho. Ver para creer. Ella dijo exactamente lo mismo el año 2021. Yo tengo grabadas esas declaraciones. Sí, además la política, tú sabes que siempre o cualquier cosa, ¿no? Yo no quería, pero me pidieron. Me pidieron las insistieron. bases, el pueblo me aclama y te dicen Esos una son serie de como cosas. los toreros que se retiran, que vuelven otra vez al ruedo. Así Los es. cantantes que hacen un remake. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿No te gusta el poder? Mira, como diría, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿No? Eso decía el tío Ben, ¿no? En Spider-Man. Un gran poder conlleva Ya. una gran responsabilidad. Y la responsabilidad implica, pues, estar a la altura. No siempre es sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que uno está en la posición en la que está, no necesariamente para ser querido y amado por todo el mundo. Está para hacer las cosas para las que fue elegido. Y la responsabilidad que pesa sobre los hombros no es la responsabilidad inmediata, es la responsabilidad en el largo plazo, ¿no? Uno se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Eso decía Churchill, ¿no? Y creo que eso es la tarea que tenemos. Entonces, el poder es transitorio, es efímero. Un día está, al otro día no está. Míralo a Pedro Castillo donde está en este momento, ¿no? A año y medio de haber sido elegido presidente de la República está preso. Yo recuerdo que ha habido gente aquí que ha venido a este programa y a otro, por supuesto, hace tiempo que decía, va a terminar preso. Ahí tú lo veías Y dicho de paso me ha hecho recordar esto, No, ¿qué vas a decir? esto de Betsy Chávez que estaban comentando hace un momento. Sí. Yo estoy seguro, Chema, que Castillo, cuando ya se ve a punto de ser condenado por el delito de golpe de Estado a 10, 15 años de prisión,
Castillo va a ser el que echa a Betsy Chávez y Aníbal Torres. Y va a ser él el que diga, a mí me hizo Betsy Chávez y me hizo Aníbal Torres escribir el discurso, me lo dieron en la mano, porque cuando se vea frente a 15 años de cárcel, no le va a quedar otra que decir la verdad. Y echar a quienes lo llevaron a eso, ¿no? ¿Por qué? Claro, en fin, es una tontería esta ingenuidad que yo te voy a preguntar, pero ¿por qué nunca asumimos responsabilidades? O sea, ¿por qué? Esto es una cosa impresionante, ¿no? Lo que dice Betsy Chávez, que todo el mundo sabe que ha estado metida en esto, es obvio que está metida en esto. No, que no tiene nada que ver. Cuando hay una serie de testimonios, ¿por qué no nos gusta asumir responsabilidades? El mismo Castillo debió decir, bueno, yo quise hacer pues una revolución y no me dejaron, ya. Pero no, decir que no dije lo que dije, etcétera. Queda mal esto, la política peruana es muy mal. Queda como un pelele, pero Castillo siempre fue un pelele. O sea, yo creo que al final del día él era un tipo bastante mediocre para el puesto tan importante que tomó. Entonces, un presidente que ni siquiera era capaz de asumir su responsabilidad, ¿no? De hacer una barbaridad de esa naturaleza, es porque ya sabes que es un punto de no retorno. Sabes que de eso no vas a volver. Entonces, y yo creo que él no tenía conciencia de eso. Él pensaba que, bueno, sí, de repente me hacen caso, de repente no me hacen caso, de repente me voy a México, de repente termino bien. ¿Por qué él pensaba irse a México? Sí, claro. Sin duda. Claro, yo creo que eso es lo que le salió mal a él. No llegó, ni siquiera llegó a fugarse. O sea, ni siquiera hizo bien su fuga. Claro. Porque ha salido con bolsas de ropa. Ya no me canso de ver este Las bolsas negras saliendo por la puerta de Desamparados de Palacio, lo cual cuando yo lo cuento fuera, yo acabo de estar fuera del país, a colegas fuera del país me dicen, pero eso no puede ser. Perdón, sí puede ser, están Ahora, todos Castillo los debe videos. ser el único que se le ocurre fugarse por la avenida Wilson a hora punta, ¿no? Es increíble. O sea, irse escapando por Wilson claro, en hora punta. ¿Qué cosa estaba pensando? Yo, no sé, muy mal planificado en todo caso, ¿no? La droga del poder te obnubila. Es heroína. Sí. Estás todavía a tiempo de no intoxicarte. Pero mira, ya pero ya estás intoxicado. tú ves que si la usas mal, mira cómo terminas. Mira cómo acabó Pedro Castillo, mira cómo acabó Betsy Chávez, mira cómo acabó Aníbal Torres. O sea, por eso yo siempre digo, el poder es efímero. Un día estás, al otro día no estás. Y si no eres responsable con el uso de tu libertad, de tu posición, del poder que te ha dado el pueblo, porque ese poder no es tuyo por tu linda cara, es un poder que te ha sido delegado por la voluntad de los ciudadanos. Entonces, yo digo, al final, el curul no es tuyo, el curul es de la gente. Exactamente. Y tú estás ahí para decir algo en ese micro en nombre de esos que votaron por ti, ¿no? No en nombre de todo el Congreso, porque obviamente, como decíamos hace un momento, el Congreso no es una persona, el Congreso son claro, 130 personas que representan gente de todas partes, ¿no? Y tú estás ahí para representar a esos que te pusieron allí, ¿no? Yo estoy ahí para defender la institucionalidad. A mí me dirán, no, pero es que tú no estás a favor del adelanto, entonces no, te tirarán huevos y te insultarán. Yo represento a aquellos que quieren defender las instituciones. Ese es mi rol en el Parlamento y eso es a la gente a la que yo represento. ¿Avanza País tiene porvenir como organización o no? Mira, yo creo que Avanza País es un partido en construcción. Y creo que es un partido que está formando una identidad dentro de la derecha más liberal, ¿no? Hay una derecha más conservadora, muy marcada en Renovación. ¿Qué sería Renovación? No, hay una derecha más tradicional, mercantilista, te diría yo, en Fuerza Popular. Creo que Avanza País trata de ser una derecha un poco más liberal, que defienda tanto la libertad económica como la libertad política. Para mí son las dos caras de una misma moneda. Somos evidentemente un partido nuevo, pero siendo un partido nuevo, por ejemplo, Chema, nosotros somos el tercer partido con más alcaldías a nivel nacional, 84. Sí, correcto. Primero somos Perú, después APP y después nosotros. Tenemos más alcaldías que Fuerza Popular, tenemos más alcaldías que Renovación Popular, ¿no? Entonces estamos en crecimiento y en construcción. Nos faltará seguramente nuevos líderes en el futuro, bancadas de Avanza País. Cuando hablas de derecha liberal, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres solamente al modelo económico o te refieres también a otras cosas que pasan por liberales? Aunque estamos, te cuento que estamos en una arena movediza en esto de las ideologías ahora y de las Pero mira, yo cuando no se sabe bien cómo es. Yo cuando me refiero a las libertades individuales, yo fui el primer parlamentario en este parlamento que planteó la unión civil, por ejemplo. Claro, porque yo creo en las libertades individuales, o sea, claro, no soy conservador en lo social. En lo social, ese es el punto que te quería Pero soy de derecha, o sea, que defiendo la economía y mercado, condeno el terrorismo, o sea, creo que hay ciertas cosas
que la derecha tiene que empezar a asumir, sin miedo tampoco, ¿no? Y con coherencia sobre todo. Yo no creo que tú puedes decirle a la gente que es libre para usar su dinero como mejor le plazca, pero no para crear su proyecto de vida con quien mejor le plazca. ¿Qué diferencia hay entre una y otra libertad? Para mí las dos libertades son iguales. Tú estás en contra de la libertad o a favor de la libertad, punto, ¿no? Y tú dejas a la gente construir su propio proyecto de vida de una manera, pero porque es su derecho, ¿no? O sea, no porque hay una libertad mejor que otra libertad. Desde mi punto de vista. Aquí quizá no tanto, pero sí, en otros países la izquierda, o la llamada izquierda, se ha desentendido de su origen, que es un origen social, obrero, etcétera, y se ha dedicado más bien a una agenda, que es el tema del género. En España, por ejemplo, si tienes 16 años, tú vas y te cambias de nombre, te cambias de sexo. Pero nada más que por tu propia palabra. Claro. Entonces, eso es algo que es lo que ocupa más a la llamada izquierda española en este momento, que no el tema de la clase obrera. Y la parte social está siendo agarrada por movimientos llamados de ultraderecha en Europa. Es que la izquierda hace algo, Chema, Entonces, que distorsiona estas luchas, que yo creo que es justamente por el que yo no comparto, digamos, la visión de la izquierda en estos temas sociales. Ellos crean... ellos crean guetos identitarios en el que confrontan una identidad con otra, sí, ¿no? Y los vuelven enemigos. Al final del día, el rol del marxismo es agudizar las contradicciones para crear el caos social que permite la instauración de la revolución, en buena cuenta. Entonces, ellos lo que hacen es enfrentan mujeres con hombres, blancos con morenos, costeños con serranos, con selváticos con serranos, así y así, ¿no? Y van confrontando a la sociedad y van creando guetos en el que tu identidad está en función de oponerte a la del otro. Eso se ve muy claramente, quizá no tanto todavía en América Latina, pero vamos por ese camino acá. Exacto, y al final eso lo que termina creando es que tú no puedas crear una visión unitaria de país donde todos somos iguales ante la ley, donde todos nos respetamos, donde hay multiculturalidad, ¿no? Porque ellos viven confrontándonos y peleándonos, ¿no? Y poniéndonos en sacos y poniéndonos en guetos y haciéndonos enfrentar, ¿no? Y finalmente buscando que esa identidad tenga ciertas características y que si tú perteneces a un segmento identitario tengas que hablar de una determinada manera, vestirte de una determinada manera y por tanto votar de una determinada manera. ¿Identidad es qué términos empleas hoy día, por ejemplo, para identificarte por uno u otro sector? Claro. ¿Qué debo hacer yo decir así? Todas y todos bienvenidos y todos bienvenidos al programa, y lo debería decir eso para ser correcto, políticamente correcto. Mira, ¿debo emplear el todes? No, yo siempre he tenido una visión. ¿Te molesta eso o no? Yo no lo uso. Yo no lo uso. No lo uso. Que lo usa, no, pero no me molesta. Creo que el lenguaje es evolutivo, además, Chema. Creo que el lenguaje, hagas lo que hagas, no vas a poder cambiarlo. Si de pronto hay una mayoría significativa que empieza a hablar de esa manera, no te va a quedar otra que hacerlo en el tiempo, ¿no? Yo no lo uso, ¿no? Pero creo que es muy difícil evitar que otra gente, si es el sentir mayoritario y libre de la sociedad, no vas a poder evitarlo, ¿no? A mí no me gusta. Creo que estamos muy bien diciendo todos, creo que se entiende que hablas también a las mujeres. Yo, por ejemplo, en el Parlamento siempre digo, cuando estaba Mari Carmen, decía señora presidenta. A mí me dicen, no tienes que decir presidenta, tienes que decir presidente, pero no me incomoda decir presidenta, creo que se entiende mejor, creo que es exactamente igual, creo que no genera ningún daño ni ninguna ofensa absolutamente a nadie. Déjame ser libre de hablar como yo quiero hablar, ¿no? Pero hay gente que dice señora presidente, y está muy bien también, yo no los critico, ¿no? Pero creo que al final del día la sociedad siempre se va a imponer en el lenguaje. Eso lo decía incluso hasta Marta Hillebrand. Al final hay una forma correcta de hablar, pero al final del día el uso se impone, siempre. Marta Hillebrand tiene un famoso libro, El habla culta, pero otro libro que se llama Peruanismos. Entonces los peruanismos son tan importantísimos como cualquier pauta gramatical de la Real Academia de Madrid, porque es el lenguaje popular. El lenguaje es un acto social. Así es. Y que evoluciona, como tú dices, ¿no? Así es. Entonces no te rasgaría las vestiduras por eso. No. Bueno, no valdría la pena. No valdría la pena. Hernando Soto ya no está en Avanza. No, hace alrededor de un año que él ha renunciado al partido, sí. ¿Te ves con él? Sí, yo a Hernando le tengo un enorme respeto, cariño, es un buen amigo, escucho sus consejos bastante, conversamos,
Obviamente no tenemos siempre la misma visión de las cosas en algunos temas, pero yo le tengo un enorme respeto. O sea, yo le pedí a la ciudadanía en un momento que votara por él para ser presidente del Perú, ¿no? Porque creía y porque creo que Hernando es un extraordinario intelectual y una gran persona, ¿no? Y creo que tiene excelentes ideas para sacar al Perú adelante. Sí, ya no estamos en la misma tienda política necesariamente, pero el cariño y el respeto que yo tengo por Hernando siempre va a estar, ¿no? Sí. Hay un aspecto ideológico común con Hernando, ¿no? En tu caso. Bueno, ¿te atreves a lanzar nombres de presidenciables? ¿Te ves formando parte de un frente? No, yo no tengo ¿O ni te ves siquiera en una candidatura propia de Avanza País? Yo no tengo ni siquiera. ¿Tú qué edad tienes? Yo no tengo la edad para hacer absolutamente nada. Tengo 30 años cumpliditos, 30 no puedo años, postular a nada. Muy joven, pues, para ser Sí, presidente. pero mi bancada tiene cuadros extraordinarios. Te hablo de Adriana Tudela, por ejemplo. A mí me parece una fabulosa congresista. Me gusta la figura de Carlos Añaños, por ejemplo, que está surgiendo. Añaños está surgiendo con fuerza, eso estoy escuchando eso. Me parece una persona formidable. Me parece buena la figura de, por ejemplo, Fernando Sillones, que ha hecho un buen trabajo también. Yo creo que es una figura muy interesante. De mi bancada hay gente valiosa como la propia Norma Yarro, por ejemplo. O sea, yo creo que, digamos, la derecha tiene que empezar a buscar cuadros nuevos, ¿no? Creo que tenemos que empezar a buscar liderazgos nuevos, salir de los liderazgos tradicionales también, Chema, que creo que nos han traído a donde estamos en este momento. Los liderazgos tradicionales que ya fracasaron en el pasado deberían quedarse en el pasado y haber entendido que cumplieron un rol en la historia y ya está. Y tenemos que buscar como derecha un frente nuevo, unitario, ideológico, propositivo, dejar de pensar en la derecha como somos la oposición a, nos oponemos al cambio, no queremos la Constitución, y empezar a plantear un discurso propositivo de país y buscar nuevos liderazgos, buscar nueva gente. Muchas gracias por la visita, Chema. Alejandro, muy amable. A ti, gracias. Como siempre. Alejandro Calvero estuvo con nosotros, señoras y señores. Y ahí